En el podcast de hoy hablaremos sobre cine, exactamente sobre películas que nos impactaron o nos marcaron durante la niñez o adolescencia, ya que, como gran cinéfilas que somos, creemos que el séptimo arte es una herramienta para aprender. Sofía, Andrea y yo hablaremos de esa película que nos marcó en ese periodo y debatiremos sobre ella. Así que, si quieres pasar un buen rato, quédate con nosotras. Bueno, Andrea, creo que empezarás tú con la primera película. Dinos. Bueno, yo os voy a hablar sobre La princesa Mononoke. Es una película de animación, ¿vale? De aventura y fantasía de estudio Ghibli, dirigida por Hayao Miyazaki. Entonces es una película que me gusta mucho, la he visto muchísimas veces y cada vez que la veo encuentro nuevos matices. Por eso, la verdad que no entiendo a la gente que nunca ve una película dos veces. Pero bueno. No voy a contar nada de la trama para que así la podáis ver, para que la podáis disfrutar, la tenéis en Netflix. Y la primera vez que vi esta película lo que me sorprendieron varias cosas. La película tiene 3 personajes y dos de ellos son personajes femeninos. Pero son personajes femeninos que yo nunca antes había visto en otras películas, porque son personas que luchan por lo que creen y además son unos personajes muy valientes y son muy tenaces con sus objetivos. Entonces, yo esto no lo había visto en ninguna otra película. Y otra característica que presentan estos personajes femeninos y la mayoría de los personajes femeninos que hay en esta película es que son autosuficientes. Es decir, hacen todo lo que quieren y lo hacen ellas mismas, por sí mismas. Y otra cosa que me sorprendió de esta película fue el desenlace de una relación entre 2 personajes, ya que estos personajes parece que van a acabar siguiendo un mismo camino, pero al final cada uno sigue su propio camino. Y me sorprendió porque normalmente yo, las pocas veces que había visto esto, que 2 personajes iban caminos diferentes, lo trataban como si fuera un drama, y aquí lo trataban de una manera totalmente natural, es decir, tenemos esto en común, pero nos separa esto, así que cada uno va a seguir su camino, y la verdad fue algo que me sorprendió bastante, y por estas 2 razones es una película que me marcó bastante, así que os la recomiendo, y de verdad que se pueden sacar muchísimas más lecturas de esta película. Por lo que cuentas, creo que es justamente lo opuesto que nos enseñan, digamos, como las películas más comerciales, ¿no? Durante nuestra niñez, ¿no? Que pueden ser las películas Disney, ¿no? Sobre todo digamos, no... En esas películas no se ve a unos personajes femeninos, ¿no? Como dices tú, como autosuficientes, o no sé... Yo no soy capaz de ver un empoderamiento de la mujer en esos personajes. Pero lo interesante también de las películas de Hayao Miyazaki es que son personajes femeninos, pero resultan de forma orgánica, ¿no? No necesariamente que los utilice, simplemente no intenta vender nada ni una idea, simplemente resulta que la protagonista de esta película es una chica y ya está, o sea, no le da mayor importancia. Claro que afecta en el desarrollo de la historia, pero no es el tema principal. Claro, sí, de hecho, en esta película todos los personajes femeninos que aparecen aquí es que todos tienen su historia, y lo que yo veía es que estos personajes se desarrollan, o sea, tienen un desarrollo, un viaje que a lo mejor en otras películas sí que no ves que le ocurra al personaje femenino. Ahora voy a presentar la siguiente película, que es la que me impactó a mí, que es El hombre elefante, de 1980, del director David Lynch, que ha hecho otras películas también bastante extrañas. Esta película cuenta la historia de Joseph Merrick, aunque en la película el protagonista se llama John Merrick, que es la historia real de un inglés que vivió en el siglo XIX, que nació con varias deformidades, y pues estas deformidades le llevaron a vivir una vida injusta y dura, en la que acabó, por ejemplo, en un show, en un freak show, un espectáculo, que las personas se sentían con la libertad de utilizarla, de venderla y de exponerla, ¿no? Deja de ser humano en la película. Y entonces, pues un poco
trata eso, su historia. La película es en blanco y negro, que también es un aspecto muy interesante, aunque sea de 1980. Y lo que me impactó sobre todo en esta película fue que, al igual como parecido en las novelas de Dickens, los personajes buenos son muy buenos y los malos son extremadamente crueles. O sea, aquí no hay una zona gris, es como luz y oscuridad absoluta. Y bueno, cuando la vi de pequeña me impactó mucho, ¿no? Porque aunque John Merrick, el protagonista, sufre muchísimo, es capaz de seguir siendo una persona bondadosa y agradecida. Entonces, para una niña pequeña ver eso pues fue muy, muy importante, yo creo, en su momento, ver eso, un sufrimiento tan real, que como digo, esto ocurrió. Entonces, es más un documental casi. ¿Tenéis alguna pregunta al respecto? ¿Viste reflejado, bueno, me refiero, si viste reflejada esa historia de acoso o maltrato hacia esa persona, si la viste identificada con en algún momento que habías vivido en tu vida o así? O sea, a mí, por ejemplo, se me ocurre pues algún caso de bullying que pude haber visto o trato durante el instituto de discriminación, ¿no? Sé como esa discriminación por ser diferente, ¿no? Claro, cuando ves estas películas tienes muy claro que tú quieres ser del bando bueno, ¿no? Sí. Que al final te das cuenta de que no es tan fácil en la vida, e incluso uno de los personajes es muy interesante como al principio es bastante hipócrita y va cambiando, y yo creo que el público es un poco ese personaje. No todos hemos sido muy buenos siempre, pero si al final te das cuenta o aprendes, ¿no? Puedes mejorar, y es un poco... Yo creo que el público sería ese personaje en la película. Muy interesante, sí. Bueno, Ainhoa, ¿tienes otra película, no? ¿Todavía? Sí, aquí, la última película. Lo bueno se hace esperar, ¿no? Bueno, pues yo voy a hablar sobre un clásico y, bueno, supongo que mucha gente lo habrá visto, y si no, pues creo que es una película que todo el mundo la tiene que ver, y es La vida es bella, de Roberto Benigni, de 1997. Y bueno, y esta película trata sobre cómo una familia italiana que vive en el periodo fascista italiano de la Segunda Guerra Mundial, cómo afronta las diferentes adversidades. Bueno, sí, la familia el padre es judío, y bueno, y cómo afrontan esas adversidades que van apareciendo durante la película, ¿no? Pues la discriminación a los judíos, y bueno, y luego pues les llevan a un campo de concentración, etcétera. Y bueno, y lo que me impactó de esta película, o bueno, más que impactar, pues tengo muy buen recuerdo de ella, porque te enseña un poco, bueno, más te saca una sonrisa, digamos, aun siendo una película dramática. Es como que ves al mismo tiempo la felicidad y el dolor que vive esta familia, ¿no? Y lo más impactante es como el personaje principal, que es el padre, Guido, como desde su punto de vista intenta ver las cosas positivas de la vida. Y no sé, y a mí pues como, no sé, era niña o adolescente igual sería, pues eso me llamó mucho la atención, esa psicología positiva que hay detrás de la película, en la trama. ¿Y dirías que es realista? ¿Realista? No, a ver... Si pregunto, tampoco. No, o sea, no, creo que no, o sea, el personaje está... el principal es, bueno, es un... creo que es bastante teatralizado, ¿no? Pero ver un poco la dualidad esa, o los aspectos positivos y negativos que puede haber en la vida, ¿no? Como la película sí que empieza un poco, pues, más feliz, y parece ser... Cuando empiezas a verla, pues, piensas que puede ser una comedia, ¿no? Pero luego ves como todo se tuerce y llega a ser un drama, ¿no? Un poco como ese viaje, digamos. Sí, y bueno, ¿el final qué dirías que es?
Porque vemos ese comienzo así, como dices, tan feliz y después tan dramático. ¿El final qué es? ¿Es una mezcla? ¿O? Sí, no voy a decir spoiler, pero yo creo que se... Ah, claro. Creo que es... yo diría que es feliz, es positivo, porque al final el padre consigue lo que él quiere, que es proteger a su hijo. Spoiler alert. Bueno, y con esto ha sido todo el podcast de hoy. Espero que os haya gustado y hayáis pasado unos buenos minutos con nosotras. Y bueno, y os animamos un poco a que podáis comentar, bueno, en las distintas redes sociales que nos podéis buscar o encontrar, pues que comentéis eso, esa película que os ha enseñado algo, os ha impactado durante la niñez y la adolescencia y que os ha enseñado. Así que nos vemos en el siguiente podcast.